La visita de Dinora Figuera habría sido una visita de relámpago, pero en este momento lo que estamos viendo es que ella ha salido para Miami para luego reunirse en Washington con todos los datos que ha recaudado ahora. Tenemos que ver que no solamente se reunió con Jorge Rodríguez, sino que también se reunió con dirigentes de la plataforma unitaria alineada con María Corina Machado. Y lo más importante que estaríamos viendo es que hay una reunión que se estaría dando probablemente en algunas semanas con Dinora Figuera y con Delcy Rodríguez, posiblemente para dar lo que sería quizás el fin del término de una Delcy Rodríguez a quien se le vence el 3 de julio su mandato temporal en Venezuela. Y lo que tenemos que ver es que mientras Dinora estaba negociando, Jorge Rodríguez ya tenía una lista de 657 nombres listos para el Tribunal Supremo de Justicia. Sabemos que el plazo para impugnar la lista, para que cualquier venezolano objete a un candidato, porque ya han publicado una lista de 657 nombres postulados, cierra exactamente el 3 de julio, la misma fecha en que vence el interinato de Delcy Rodríguez. Algunos dirán que es coincidencia de calendario, pero esto indica que han mandado a Dinora Figuera para evitar realmente que Jorge Rodríguez siga haciendo lo que parece que iba a hacer. Parece que ellos querían blindarse, los Rodríguez querían blindarse, Estados Unidos lo vio y simplemente se fueron por la parte que más sabían que con la legitimidad se podía dar. Tenemos que ver que la Asamblea Nacional en el Comité de Postulaciones lo han publicado y que tienen esta lista oficial con 657 solicitudes y tenemos que ver quiénes son los nombres y la continuidad que alguien, Estados Unidos ya está mirando, porque se destacaron algunas personas que no parecen ser una renovación y hay perfiles que son muy preocupantes todavía. Entonces, en este momento hay un punto que hay que dejar bastante claro. Hay dos procesos ocurriendo de manera simultánea, quizás tres. Uno, el más visible, Dinora Figuera, va para algo del CNE, pero también porque el Tribunal de Supremo de Justicia tiene que ser escogido y aprobado por Washington y también por John Barrett. Entonces, como se ha hablado, y así mismo ustedes lo han visto, hay un comunicado en donde se hablan de dos asambleas de Venezuela. No dicen la asamblea que ya expiró ni la nueva asamblea. Hablan de dos asambleas. Hablan de Dinora Figuera como la presidenta de la Asamblea Nacional del 2015 y hablan de Jorge Rodríguez como el presidente de la Asamblea Nacional de 2026. Ambas parecen ser ciertas, pero ¿cuál reconoce Washington realmente? Reconocen la de Dinora Figuera. De hecho, es la única institución de Venezuela reconocida todavía por Estados Unidos desde el 2015, para bien o para mal. Sabemos que de facto ellos saben que hay alguien que se llama Jorge Rodríguez, que está junto a Delcy, que son quienes están entregando todo y los que tienen que obedecer. Pero ellos no siempre quieren obedecer y a veces creen que se van saliendo y van haciendo algo. Por eso mandaron a Dinora Figuera y ella va a estar regresando. Ahora mismo allá están viendo esto. Estados Unidos no se puede convertir en solamente un árbitro y es lo que algunos creen. Un árbitro que esté entre los dos, no. Se requiere el peso. ¿Por qué? Porque los otros siempre han hecho trampa. Estados Unidos siempre ha sido árbitro y siempre que han visto no cumplen. Esta vez es diferente, no solo porque el cielo está abierto y que hay operativos con drones, operativos con el Comando Sur, etcétera, y que hay todavía otro paralelo que tiene que ver con operaciones militares que son requeridas para poder lograr la finalidad que son elecciones, pero el Tribunal Supremo de Justicia que resulte de este proceso se requiere que la Asamblea de Dinora esté a favor y que Washington, que ya respalda políticamente a Dinora, el chavismo estaría tratando de controlar un instrumento judicial dentro de Venezuela. Y eso hay que verlo. Hay que reconocerle a Dinora Figuera que la diferencia de cómo se le estaba diciendo antes, ella misma ha dicho, yo no soy ni remotamente dueña de este proceso, me siento como un cofactor coadyuvante. Es decir, esto es una especie de humildad institucional, poco común en la política,
pero sabe que ella está en el bloque alineado con María Corina Machado, pero trata de ser un poco neutral. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. La Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez es mayoría chavista y ellos quieren designar y juramentar a los magistrados sin que el Ejecutivo o sin que Dinora o que nadie más tenga un voto formal de eso. Y lo ampliaron, el Tribunal Supremo de Justicia lo ampliaron de 20 a 32 magistrados. El 3 de julio cierra solo la impugnación, no la decisión final que viene después. Y con eso vemos que Dinora entonces va a Miami a recibir órdenes y a dar una serie de información. Y dijo algo que sonó un poco simple, pero dijo, voy a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones. Así que ella volando hacia Florida, en Caracas la asamblea de Jorge Rodríguez publicando 657 nombres para el Tribunal Supremo de Justicia. Y estas dos cosas no están desconectadas. Y tenemos que ver muy bien que Dinora no fue a Miami a descansar. En vez de irse a Madrid, España, donde ha estado por 8 o 9 años, fue a recibir instrucciones sobre cómo Washington va a responder al blindaje judicial que Jorge Rodríguez está tratando de construir en este preciso momento. Y Jorge Rodríguez controla algo, pero Washington controla algo más. Y hay que entender, la designación de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia lo hace por votación la Asamblea Nacional. ¿Cuál? Bueno, depende de qué es lo que querramos ver. Si es la que preside Jorge Rodríguez, tiene que ser bajo absoluto mandato de Washington. De no hacerlo, entonces usarían a Dinora Figuera. Simplemente ellos tendrían que realizar un voto y lo pueden hacer ya sea desde Estados Unidos y en cualquier otro lugar. Muy bien lo hacen con la Asamblea 2015. Una asamblea que sabemos que ella es la legítima actual para los Estados Unidos. Y hay antecedentes que confirman esto. Ahora bien, esto es algo de la advertencia que ha estado dando Rick de la Torre, que dijo hace algunos días que hay que tener mucho cuidado porque los regímenes autoritarios negocian solo cuando necesitan alivio de sanciones, etc. Pero la prueba es cuando ceden el poder real. Y cuando amplía el Tribunal Supremo de Justicia de 20 a 32 miembros, se cree que se está negociando con Dinora y lo que se requiere ahí es que exista más o menos una mitad y mitad. Es lo que la gente estaría pensando más o menos. Pero hay que ser precisos porque el 3 de julio cierra el lapso de impugnaciones y hay 657 postulados. Y sabemos que ese no es el día que se designan los magistrados, pero está algo que sí importa del calendario, aunque no sea algo exacto. El 3 de julio es cuando se agota el plazo constitucional máximo del interinato de Delcy Rodríguez bajo el artículo 234. Estaríamos viendo entonces que Delcy sale y se queda solamente Dinora y un Jorge Rodríguez temporal. Esto se está señalando como una posibilidad grande, como una fecha límite para exigir elecciones, y eso cuando hacemos una lectura de la Constitución venezolana, al final, que es lo que manda. Pero el mismo día en que Venezuela constitucionalmente necesita resolver quién manda, el chavismo cierra la última etapa de objeciones contra el tribunal, que eventualmente tendría el arbitraje exactamente para la pregunta que muchos se hacen. ¿Se puede quedar Delcy Rodríguez o no? Y eso es lo que hay que ver muy bien y con pinzas. ¿Por qué? Porque no se va a permitir que Delcy Rodríguez se quede. No se puede permitir que se quede. Entonces, para realizar algo en ese 3 de julio, se podría entonces estar avisando que Dinora Figuera tendría que tomar entonces el control en ese momento, porque sería una figura neutral en el sentido de que no es María Corina Machado. Es alguien que sabe que María Corina Machado es la líder. De hecho, todo Venezuela votó en contra de Maduro, en contra de los Rodríguez, en contra del chavismo, todo a favor de la democracia. Todo lo que indica con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y con Dinora Figuera. Entonces, dicho eso, Dinora Figuera ya se la metieron a los Rodríguez para evitar que ellos traten de blindarse. Y ahí es donde viene la escogencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y algunos indican que esa es una de las razones por la cual mandaron a Dinora Figuera. Y hay que entrar muy bien en el pasado y la cronología. Porque el 22 de abril
COSAC se reunió con Dinora en Washington. El 21 de abril, un día antes, Jorge Rodríguez anuncia la exigencia de vacante en el Tribunal Supremo de Justicia. Qué casualidad, un día antes. Entonces tenemos que vincularlo uno con el otro. Y arrancó un proceso de renovación judicial. Son dos fechas que están a 24 horas de diferencia y eso sí que no es casual. Entonces, cuando Washington vio que Jorge Rodríguez iba a activar el proceso del Tribunal Supremo de Justicia, el instrumento que más necesita controlar para sobrevivir a cualquier transición o que no lo metan preso o mantenerse allí con Delcy Rodríguez, al día siguiente se convocó a Dinora para discutir, en sus propias palabras, vías hacia una transición estable, ordenada y consolidada. Entonces, la jugada que se hizo de Dinora nació en parte como una respuesta a la jugada del Tribunal Supremo de Justicia que quería hacer Jorge Rodríguez. Washington vio venir el blindaje judicial 2 meses antes de que se completara y empezaron a construir su propia pieza institucional para contrarrestarlo. Y Marco Rubio ya dejó escrito algo como condición, y esto es muy importante, porque la pieza que conecta todo con lo que Marco Rubio dijo hace apenas 2 semanas, el 3 de junio, ante el Congreso de los Estados Unidos, Marco Rubio fue explícito. Dijo, Venezuela necesita una nueva comisión electoral independiente, prensa libre, condiciones para que los partidos se organicen antes de que Washington reconozca cualquier elección como legítima. Noten lo que no dijo Marco Rubio. Marco Rubio no mencionó al Tribunal Supremo de Justicia como una condición separada, pero el CNE no puede funcionar de manera independiente si el tribunal que arbitra cualquier disputa electoral sigue siendo controlada al 100%, no al 50%, por el mismo partido que controla el Ejecutivo. Un CNE nuevo significa un Tribunal Supremo de Justicia nuevo que lo respalde. Así que son dos cosas que van de la mano, con una autonomía real y no como una fachada. Se requiere, ¿verdad?, cambiar la estructura del poder. Y el verdadero objetivo de las reuniones de Dinora ahora en Miami no es solamente para preparar el terreno para el CNE, sino es buscar la forma de que Washington tenga algún mecanismo de verificación o de objeción sobre la composición final de ese Tribunal Supremo de Justicia. Y para eso estaría John Barrett también allí, que tiene experiencia en el país de donde viene, que era en Guatemala, que tuvo que ver muchísimo con elecciones. Y hoy, ahora, sabemos que ese poder pertenece al pueblo y debe pertenecer entonces a la asamblea, no la de Jorge Rodríguez, sino a la asamblea que sí tiene legitimidad, que es la de Dinora Figuera. Entonces, tenemos que ver que Washington estaría usando el mismo mecanismo de impugnaciones que el propio chavismo abrió hoy, es decir, desde Estados Unidos y desde 15 organizaciones no gubernamentales que ya pidieron transparencia el 12 de junio, van a representar y presentar objeciones formales contra los candidatos más comprometidos con el oficialismo antes del 3 de julio. Y tenemos que ver que esas organizaciones, ¿cuáles son? Y si Estados Unidos respalda diplomáticamente esas impugnaciones y presionan públicamente sobre nombres específicos, esto va a generar un costo real para que la asamblea de Jorge Rodríguez tenga que ratificar perfiles realmente que no sean cuestionables, que sean del agrado de la neutralidad que busca Estados Unidos. Y Washington, al condicionar explícitamente cualquier tipo de avance del resto del plan de 3 fases, la inversión petrolera, el levantamiento de sanciones, todo esto, por supuesto que la composición final del Tribunal Supremo de Justicia tiene que incluir perfiles aceptables. Todo esto es así. Y Dinora, desde su rol institucional reconocido por Estados Unidos, que anuncia en su próxima visita que la Asamblea de 2015 quizás no reconocerá como válidos a estos magistrados designados de manera unilateral por la Asamblea de Jorge Rodríguez. Eso es algo que se podría estar dando y manejando en este momento. Y hay un poco más de hasta el 3 de julio. ¿Por qué? Porque los magistrados designados de manera unilateral por la Asamblea de Jorge Rodríguez, ¿verdad?, realmente sería una cuestión en donde ellos van a quererlo todo para ellos y no van a poner a nadie bien, van a poner a criminales incluso que tienen sanciones, etcétera. Por eso es que lo que se propone es una validación conjunta o paritaria y esto
aunque no tenga efecto jurídico dentro de Venezuela, bajo el Tribunal Supremo de Justicia, sí tiene un efecto desde Estados Unidos y desde Washington, porque no solamente es Estados Unidos, sino muchos países reconocen a la Asamblea de 2015 y siguen siendo muchísimos, pero sobre todo que Estados Unidos lo reconoce. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que ser legítimo. De lo contrario, va a ser deslegitimado de manera internacional e incluso por la misma Asamblea de Dinora. Y Estados Unidos dirá, bueno, es que nosotros reconocemos a Dinora Figuera, simplemente. Así que ella no avala este Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué le queda entonces a los Rodríguez? Seguir con esto. Sabemos perfectamente muy bien que van a tratar, pero para eso es que mandaron por delante a Dinora Figuera. Y estábamos viéndolo, ¿por qué? Porque es una preocupación saber que ellos pueden controlar a un Tribunal Supremo de Justicia, incluso a un CNE, y no solamente eso, a la misma asamblea que es ilegítima y que nació ilegítima, esa asamblea de Jorge Rodríguez. Nadie votó realmente por ellos. Ellos simplemente los puso ahí, incluso Nicolás Maduro, quien no es ni fue el presidente de Venezuela, simplemente fue un criminal que realizó un fraude. Entonces hay una reunión también con Delcy Rodríguez que todavía falta, y esa es la pieza que es central. Ella no se reunió todavía con Delcy. Toda la semana fue el legislativo con Jorge Rodríguez y con la diplomacia de los Estados Unidos, John Barrett. Si Dinora regresa a Miami con instrucciones específicas de Washington sobre el Tribunal Supremo de Justicia, la reunión con Delcy probablemente sea el momento donde se le entreguen las coordenadas directas, lo que Washington va a aceptar y qué es lo que no van a aceptar y lo que tienen que hacer y qué es lo que va a pasar. Asimismo es esos 657 nombres publicados hoy, más el lapso de impugnación, tienen el mismo día que vence el interinato de Delcy, y aunque la designación final llega después, la asamblea que la ampliaron de 20 a 32 sillas al Tribunal Supremo de Justicia con Dinora en Miami, simplemente estamos viendo que la lectura correcta es que están parando cualquier tipo de golazos que quiera meter los Rodríguez. Carlos Pasquini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.